¿cómo ves el sindicalismo? ¿El sindicalismo dentro de una perspectiva nacionalista con conciencia hoy en día? El sindicalismo es una de las patas de la mesa. De ninguna manera es el que determina el rumbo. La conducción política es la que debe determinar el rumbo y debe contemplar a un sector importante de la sociedad organizada a través de sindicatos que defienden los intereses de sus integrantes y que colaboran en la construcción del destino común. No son solamente los sujetos concebidos por el pensamiento de la izquierda como luchadores contra, sino son integrantes de una sociedad que contribuyen a perfeccionar. Estos son los sindicatos que deberían ser. Son los sindicatos que organizó el peronismo inicialmente, a través de la conducción del general Perón y de quienes colaboraron con él en ese terreno, el Stafforini entre sus primeros colaboradores, donde él tomó de ejemplos mundiales, particularmente la visión que tuvo en Italia, muchos elementos que repitió acá en la Argentina, Perón, ¿no? Y todo eso conformó una estructura importantísima, extraordinaria. La corrupción que llega a todos los niveles de la sociedad, desde las personas que hacen figurar un valor menor en la propiedad que en algún momento tienen que escriturar para eludir el pago de impuestos, para poner un ejemplo que todo el mundo conoce, llega también esa corrupción a gran parte de la conducción sindical en muchos momentos. Y se pierde también el sentido de obra común a realizar. Hace muy poco tiempo, discutiendo con un asesor de varios gremios muy importantes, él decía, bueno, mi gremio negoció bien y los que no negocian bien, que se embromen, yo que tengo que ver. Y realmente eso es la pérdida de un sentido colectivo, de obra común que debe realizar todo el sector del trabajo, sumándose a un proyecto nacional concebido junto con ellos, pero desde el sector político, que es el que debe conducir la acción de todos los sectores. El menemismo fue catastrófico también en el deterioro del sindicalismo, de las conducciones del sindicalismo, y sin duda el momento actual nos va a encontrar con algún conflicto en cierne, pero donde también el Poder Ejecutivo va a encontrar algunos cómplices para que sectores sindicales se enfrenten con sectores sindicales. Y en última instancia va a haber réprobos y elegidos, eso se va a pagar de las maneras que este gobierno suele pagar a los que lo sirven, y se pierde una vez más la idea de la construcción de una nación justa, libre, soberana, nacionalista en lo cultural, con valores espirituales enraizados en cada uno de sus hombres. Esto es lo que hemos dejado de lado y lo que no veo por ahora, como decía hace un rato, en ciernes la aparición de sectores que vuelvan a tener todos estos aspectos contemplados en simultáneo. ¿El kirchnerismo tiene algún tinte nacional? En algunos momentos la declamación, digamos, como cualquier actor que sube a un escenario, recita un monólogo, sufre, llora, se entusiasma, amenaza, se rinde, vence. Y son papeles. En el kirchnerismo no hay nada que sea verdadero, salvo la apetencia económica de sus integrantes. La Cámpora, como pequeño grupo. La Cámpora es una caricatura de la JP, de una JP de asalariados, con sueldos altísimos, con las inteligencias que son propias de gente que las tiene, sin grandeza,
y que hacen de un movimiento juvenil, donde ya militan unos cuantos que merecen salir de la categoría de jóvenes, un sistema de apropiación de fuentes de poder, de recursos económicos, y de ninguna manera un servicio a la patria, como supimos hacer todos los integrantes, cualquiera sea su sector, del nacionalismo verdadero en los momentos en que militamos, poniendo la plata de nuestro bolsillo para comprar la pintura, hasta pintando durante todas las noches y yéndonos a trabajar al día siguiente. No teníamos los grupos asalariados que tienen todos estos señores para hacer un trabajo en el que no creen, pero saben que les sirve. O sea, no le ven permanencia. Estoy pensando en los nuevos apotegmas del kirchnerismo, ¿no? Y uno de ellos es mejor que hacer, es decir, mejor que realizar es prometer. Realmente es una forma en la que nos han acostumbrado, la retórica envolvente de la Presidente, por ejemplo, que es abrumadora, habla sobre todo como si supiera. Y otro apotegma es, en la nueva Argentina kirchnerista, los únicos privilegiados son los testaferros. Esta es mi opinión sobre este pequeño gobierno que sufre la República Argentina y que contradice todos y cada uno de los valores por los cuales el nacionalismo argentino ha luchado, con sus aciertos y sus errores a lo largo de 70 años de vida política. ¿Cree en algo de lo que el gobierno dice, hace o promete sobre Malvinas? La imagen que quise reflejar hace un momento cuando hablé del actor que se sube en escenario es la que uno encuentra más cercana para referirse a todas las cosas que provienen. Así como la política de derechos humanos de gente que nunca tuvo la preocupación por defender a un solo desaparecido, ni presentar un recurso de habeas corpus por nadie, porque no lo hicieron. En su momento fue una impostación que le garantizó el apoyo de toda la izquierda vernácula, nacional e internacional. De la misma manera, esta reaparición del tema de Malvinas, para todos los que, digamos, tratamos de ver las razones de las cosas, el porqué de las cosas, me parece que es otra puesta en escena destinada a distraer de otros temas y a unificarnos detrás de una causa a la que nadie quiere negarle su concurso, pero que está siendo llevada adelante por gente que jamás va a tener como móvil de sus acciones el interés conjunto de los argentinos y de la patria, sino el interés personal y la preservación de un poder que se les empieza a deteriorar y que aspiro, como muchos de los argentinos, a que se les deteriore rápidamente. ¿Qué expectativas tenés como nacionalista en la Argentina de acá a 10 años? Si es pensar, proyectar. Pensar la Argentina del futuro es hacer un recuento de las fuerzas que están operando y de los intereses que están operando. Si uno viera una corriente de pensamiento vigorosa, lúcida, batalladora, pero estos se ven como hechos aislados. Entonces no veo, salvo las cosas que ocurren en la historia de los pueblos. Todos los pueblos en algún momento tienen aparición de personas, de individuos, de grupos que cambian el rumbo de una historia de decadencia y de entrega. Esto puede ocurrir, no es algo que se pueda profetizar porque no lo estamos viendo en ciernes, no lo estamos viendo en gestación. Tenemos una obligación de luchar por esa Argentina que viene. Tenemos una obligación de expresarnos permanentemente en todos los medios, en todas las formas posibles, sobre cómo defender los intereses de la nación, en todos los aspectos.
y vuelvo a hacer mención una vez más en la gran batalla cultural. Esto es algo de lo que va a depender la supervivencia o no de la Argentina como nación. En un mundo donde todos los grandes grupos, sin perjuicio de tener penetraciones en cada nación, van a determinar en algún momento que la producción industrial puede realizarse exactamente igual que en Singapur, en China o en la Argentina. Se va a realizar en aquellos lugares donde los costos sean menores, las protecciones laborales sean menores, el transporte no va a ser un problema, el movimiento de los capitales es universal. Todo eso va a atentar contra las naciones y atenta necesariamente contra nuestra patria. Y va a convertir cada vez más a los sectores que en una época fueron trabajadores industriales o agropecuarios, hombres que se dignificaban con el trabajo, en grupos parasitarios de un Estado que va a repartir miseria permanentemente. Eso esa es una tendencia universal, no es lo nuestro. Algún amigo decía que nuestras nietas posiblemente consigan trabajo como porristas, por ejemplo, de espectáculos deportivos, porque el otro tipo de trabajo tiende a desaparecer. Hace un rato, en el comienzo de esta conversación, yo hablaba del pensamiento marxista y la etapa de la sociedad agropecuaria, la etapa industrial y la etapa de servicio, que es la que vivimos actualmente mayoritariamente, que no es precisamente generadora de trabajo en el sentido en que concebimos al trabajo como un castigo bíblico, pero que perfecciona y ayuda a ennoblecer al hombre. Esto es lo que tiende a desaparecer en la sociedad contemporánea. ¿Cree que existe una oposición política hoy? Nosotros somos la oposición. Yo no le voy a echar la culpa a nadie del fracaso de la oposición. Yo fracaso. Yo soy opositor y fracasé. Digamos, lo que no pudimos hacer todos, cada uno de nosotros, no lo voy a resolver ahora echándole la culpa a fulano, sultano y a perengano. No voy a hacer el papel de los Grondona, que se pasan domingo a domingo o sus programas diciendo lo que se debe hacer y después explicando cómo se equivocaron todos menos él. Y esto lo ha hecho a lo largo de tantos años. No es eso. A mí lo que ocurre en la Argentina me causa un dolor físico, un dolor en el corazón, y no necesito buscar culpables para esas cosas. De cualquier forma, si en algún momento la Argentina puede renacer de esto, va a necesitar encontrar en muchos sectores de esa oposición, no en la de Sabatella, por cierto, en muchos sectores de esa oposición y aún en sectores que creyeron en el oficialismo, un conjunto de gente que puede ser conducida a servir de un modo más inteligente a la patria. Hoy por hoy eso no existe esa conducción. Lo dije creo que 4 veces a lo largo de esta charla que hemos tenido, pero no libero mi culpa individual, o la que creo que cada uno de nosotros debe asumir. La oposición somos todos nosotros. No fracasó Ricardito, fracasamos todos nosotros. ¿Qué consejo le darías a la juventud hacia el futuro, hoy? Que se forme, que luche y que no se venda, que no se deje tentar, que prefieran toda la vida estar en el ostracismo del poder y no entregados por un plato de lentejas que, debo reconocer, son platos de lentejas que sirven en los restaurantes más caros de Buenos Aires, los que cobran ahora los que se han vendido al gobierno con tanto entusiasmo, ¿no? Pero viejos montoneros que a uno, bueno, no voy a decir nombre de restaurante, pero me comentan los lugares donde comen, a los baños turcos en donde y aparecen cada programa de televisión a dar una clase de revolución social. Bueno, son ejemplos patéticos de lo que la juventud no debe hacer. No debe hacer. No venderse, formarse y luchar. Muchísimas gracias. Gracias a vos.